Sun Tzu fue un militar, estratega y filósofo de la antigua China, a quien sus victorias en el campo de batalla inspiraron a escribir El arte de la guerra. Se calcula que vivió alrededor del siglo V a.C. Pese a que su nombre de nacimiento era Sun Wu, hoy en día lo conocemos por lo que en realidad fue su título honorífico, Sun Tzu, que en español se traduciría como Maestro Sun. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Soy Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Solo para Emprendedores. Empezamos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Solo para Emprendedores. Soy Fernando Dalgo y este día me siento muy feliz de poder presentarles la biografía y parte de la obra de este ser de todos los tiempos. Precisamente me refiero al maestro Sun Tzu, autor de su libro El arte de la guerra, uno que indudablemente ha marcado la pauta para todos aquellos grandes estrategas que no solamente en el aspecto bélico, sino también en la vida diaria han sabido aplicar estos conocimientos para enriquecer sus actividades y fundamentalmente trascender de lo mínimo e ínfimo de la improvisación a lo eminentemente práctico y maravilloso que es la aplicación de los saberes ancestrales en la cotidianeidad. Me siento muy feliz de presentar este segundo episodio de la segunda temporada de Solo para Emprendedores. De corrido sería el capítulo número 12 de este podcast que verdaderamente se está convirtiendo en parte del día a día de muchos emprendedores de América Latina, Estados Unidos y el mundo. Quiero contarles que gracias a Anchor me siento muy feliz de medir permanentemente la evolución de este show y noto que muchas personas alrededor de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, de Estados Unidos y de Europa se encuentran sintonizados con el mundo del emprendimiento. Y claro, eso a nosotros que nos encontramos en la producción y la presentación de este podcast no hace sino ratificar el compromiso que debemos tener con la calidad y los temas que presentamos en el mismo. Por ese motivo hemos querido regresar la vista a uno de los clásicos más importantes de todos los tiempos. Justamente estoy hablando del arte de la guerra de Sun Tzu, un libro que a primera vista nos puede sonar muy sesgado, enfocado únicamente en esta actividad bélica en la cual tienen que incursionar los países en ciertas condiciones muy lamentables, pero recordemos que la vida es una guerra, que los negocios son una guerra, que nuestro día a día nos exige prepararnos para la guerra, que es y significa diferenciarnos y constituirnos en personas de éxito en un escenario macabro en el cual todos quieren pisar a todos con el único objetivo de sobresalir. En ese sentido, queridos emprendedores y queridas emprendedoras, para mí es muy válido este día presentar el análisis del libro El arte de la guerra de Sun Tzu y comentar un poquito de lo que fue la biografía de este gran estratega chino. Bienvenidos. El arte de la guerra es un libro que fue escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2500 años en la antigua China. Es un tratado sobre práctica militar y estrategia de guerra que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. El arte de la guerra, en sentido, es un texto que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de los conflictos y a analizar y evaluar las mejores alternativas para su solución. Algunas de las enseñanzas fundamentales del libro son que lo ideal es vencer sin luchar y que la guerra se basa en el engaño.
y la confusión del enemigo. Asimismo, se destaca la importancia de saber ajustarse a las condiciones, ser capaces de defender las ventajas, aprovechar las oportunidades y tener claridad de visión y un sólido liderazgo. Es considerado uno de los mejores y más vigentes libros de estrategia militar de todos los tiempos. Sus enseñanzas han tenido influencia a lo largo de la historia sobre grandes estrategas de la guerra y la política de Oriente y Occidente, como por ejemplo Nicolás Maquiavelo, Napoleón Bonaparte o Mao Zedong. Hoy en día sus enseñanzas son aplicadas en los más diversos campos de la actividad humana, no solo para la estrategia militar, sino también para la política, la diplomacia, los negocios, la gestión de conflicto, los deportes y la vida cotidiana. Querido emprendedor, quiero preguntarte, ¿tú alguna vez has leído el libro El arte de la guerra? Si es así, cuéntanos en los comentarios de este podcast cuál ha sido tu experiencia con la lectura de este texto y cuáles podrías destacar como las principales enseñanzas. A priori, yo quisiera comentar lo siguiente. Hay una gran cantidad de opiniones y frases que se han extraído de este libro que se aplican permanentemente en la cotidianidad de los seres humanos. Una de ellas pasa por la variable de que en una guerra lo mejor que podemos hacer es evitar precisamente caer en el engaño. Y por supuesto que lo ideal es vencer sin luchar. Y entonces muchos de nosotros van a decir, bueno, vencer sin luchar en una guerra, eso me suena a algo utópico, imposible, inclusive también ilógico. Pero créanme, cuando lean ustedes este libro, que van a notar que no es imposible y que realmente muchas veces una buena gestión diplomática y un buen nivel de negociación y de estrategia pueden evitar que nosotros inclusive empecemos una guerra para ganar esa guerra. Y lo mismo ocurre, lo mismo ocurre en el emprendimiento. Muchas veces nosotros nos desgastamos pensando en la competencia, en sus estrategias, nos preocupamos demasiado por el momento en el cual arranquemos con nuestro negocio en particular y tengamos la influencia directa de nuestros competidores. Y no nos damos cuenta que muchas veces la mejor estrategia sería no ingresar a la guerra y más bien buscar nuevas líneas de formas de diferenciarnos, nuevas líneas de negocio y oportunidades que nos permitan directamente, sin necesidad de entrar en guerras de precios ni problemas que trasciendan en un perjuicio económico para nosotros, poder librar batallas que finalmente se transformen en victorias para nosotros. Queridos emprendedores, aparte del ejercicio de los negocios, la empresa y el emprendimiento, también el arte de la guerra es un texto que ha sido muy válido en el día a día de las personas. Recuerden que cada día que pasa, cada día nos enfrentamos a una sociedad que, como les dije en el preámbulo de este podcast, lo que busca es, sin importar las consecuencias, crecer permanentemente aplastando todo lo que se le ponga enfrente. Esta es la consecuencia de una sociedad que hoy por hoy se encuentra sumida en los antivalores. Es una sociedad muy abocada sobre todo al consumo y es una sociedad demasiado superficial. Una sociedad que cree que lo más importante pasa por la variable económica y descuida sobre todas las cosas la variable humana. Entonces nosotros como emprendedores debemos ser seres íntegros con una visión clara y entender también que la estrategia es esencial para poder ganar todos y cada uno de nuestros combates, ya sean en la vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro desarrollo profesional y por supuesto en nuestro ejercicio empresarial. Pasamos ahora, queridos emprendedores, a hacer un análisis pormenorizado y un resumen pormenorizado de este libro
titulado El arte de la guerra, escrito por el maestro Sun Tzu hace más de 2500 años. Básicamente, hablar del arte de la guerra es evocar un tratado sobre estrategia militar dividido en 13 partes, cada una de las cuales da cuenta de los diversos aspectos y escenarios que pueden darse en un conflicto. En él se refiere a la importancia de adaptar la estrategia a las condiciones y circunstancias que nos encontremos. Se habla sobre algunos de los factores prácticos que deben ser tenidos en cuenta, como la organización, la planificación y el abastecimiento, tanto de armas como de alimentos, pues estos son determinantes en la batalla. Un principio básico del arte de la guerra es aquel que preconiza que lo más conveniente es vencer evitando la batalla, valiéndonos única y fundamentalmente de la estrategia. En este sentido, Sun Tzu enumera algunos pasos que deben ser considerados para ello. Primero, se debe proceder a desmantelar los planes del enemigo. Si esto falla, se debe tratar de disolver sus alianzas y solo luego, si todo eso fracasase, se deberá atacar a su ejército. Otro aspecto crucial de índole filosófica que aborda es el de la importancia de conocerse a sí mismo y al enemigo, pues esto conduce a la invencibilidad. También el texto explica la importancia de ser flexible en la batalla y saber adaptarse a las circunstancias, así como también saber visualizar las señales sutiles que permitan al general conducir a su ejército hacia la victoria. Según Sun Tzu, otro de los principios fundamentales del arte de la guerra descansa en la necesidad de saber practicar, y escúchese bien esto, saber practicar el arte del engaño para confundir y debilitar al enemigo. Además, también se aconseja el aprovechamiento y mantenimiento no solo de las ventajas, sino más bien aún de las oportunidades que se presenten. De allí la importancia de mantenerse en todo momento atentos al curso de cada uno de los acontecimientos. También es abordada y analizada la cuestión del terreno y su reconocimiento. Entender las ventajas y desventajas que ofrece cada tipo de terreno es otro aspecto clave para lograr la victoria. Del mismo modo, se previene sobre los beneficios y perjuicios del uso de fuego en la batalla, y se analiza las ventajas e importancia del uso de espías como instrumento de información. Finalmente, para entender este libro, es fundamental saber que este se basa en buena medida en el sistema de pensamiento del taoísmo. Así, en sus enseñanzas se traslucen algunos principios del Tao, como el de la mínima acción y el menor esfuerzo para conseguir el máximo resultado, la espontaneidad y la adaptación al curso natural de las cosas, la capacidad para determinar el momento adecuado para actuar y la consideración y el respeto por el enemigo, entre otras cosas. ¿Qué tal, queridos emprendedores? Miren, indudablemente, El arte de la guerra es un libro que ha trascendido temporalmente desde el momento de su concepción hace más de 2500 años por una sencilla pero determinante razón, y es la contundencia y la vigencia de cada una de las frases que se encuentran contenidas en su construcción. Básicamente, si volteamos la mirada al taoísmo, nos vamos a dar cuenta de algo. Primero, el principio del mínimo esfuerzo para lograr el máximo resultado. Y segundo, el respeto por el enemigo, la consideración por el enemigo y saber determinar el momento adecuado para actuar. Y aquí hago un paréntesis. ¿Saben cuál es el principal problema que tenemos los emprendedores? Precisamente pasa por la variable de la celeridad en el hecho de querer implementar nuestras ideas.
Es decir, que nosotros nos desarticulamos de lo que dice Sun Tzu en el arte de la guerra cuando manifiesta que hay que esperar el momento adecuado para actuar. Y nosotros muy probablemente lo que ocurre es que pensamos que esa es la idea, pensamos que ese es el derrotero, no planificamos mucho más y nos lanzamos al campo. Sabemos que 1 de cada 10 intentos que se presentan de esa manera tienen éxito, pero lamentablemente los otros 9 son fracasos que se manifiestan en el corto, mediano y lo más triste, en el largo plazo. Entonces, aquí sí vale la pena voltear la mirada nuevamente al arte de la guerra para recordar justamente que nosotros debemos reivindicar, ¿sí? Debemos reivindicar la pausa y determinar el momento adecuado para actuar. ¿Ok? Muchas veces debemos entender algo. Después de dejar que las ideas que tenemos se enfríen, nosotros vamos a tener una perspectiva más objetiva relacionada con el curso de acción que tomemos para la implementación de nuestra idea de negocio. Y en ese sentido, queridos emprendedores, el arte de la guerra no hace sino recalcar el pensamiento de los emprendedores convencionales, que básicamente lo que deben hacer es alinear su pensamiento con el timing y entender que es mucho mejor simular técnicamente una o varias ideas de negocio y luego, en función de los resultados, tomar las mejores decisiones o las decisiones más acertadas para poder implementar y arrancar nuestros negocios. Ahora, quiero pasar a otro tema relacionado en este caso con frases que se encuentran insertas en el texto El arte de la guerra y que son indudablemente fundamentales, sobre todo para aquellos emprendedores que quieren de una manera responsable iniciar, consolidar y sostener sus ideas de negocio y sus empresas. Cuando pensamos en el arte de la guerra, sabemos que de su interior se extraen frases que son maravillosas, supratemporales y vigentes en todos los contextos en los cuales se han desarrollado. Vamos a empezar entonces a hacer un análisis de aquellas frases que consideramos imprescindibles para aquellas personas que han leído y también para aquellas personas que no lo han hecho el libro El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, el maestro Sun, hace más de 2500 años. Primero, una operación militar implica engaño. Aunque seas competente, aparenta ser incompetente. Aunque seas efectivo, muéstrate ineficaz. Eso expresa Sun Tzu en su obra maestra. Uno de los aspectos claves del arte de la guerra es manejar el arte del engaño. La estrategia militar supone engaño, trazar estratagemas que confundan al enemigo, que le dificulten prever la dirección de sus acciones. Mediante el engaño y la sorpresa, se puede también lograr vencer al enemigo. Una segunda frase que nos parece muy interesante presentar es la siguiente: los que consiguen que se rindan, impotentes los ejércitos ajenos sin luchar, son los mejores maestros del arte de la guerra. La maestría suprema en el arte de la guerra consiste en vencer al enemigo sin luchar. Para ello, refiere Sun Tzu que antes de entrar en la guerra existen algunas cosas que se debe intentar. Principalmente tratar de desmantelar la conspiración y los planes del enemigo y luego disolver sus alianzas. El siguiente paso sería entonces atacar al ejército. No obstante, se afirma que el verdadero maestro debe evitar la batalla y debe tratar de vencer sin guerra. La clave es, pues, vencer con estrategia. Otra frase extraída del arte de la guerra dice que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás, pero tampoco te conoces a ti mismo,
correrás peligro en cada batalla. Aquí el maestro se refiere a la importancia del general para que éste conozca sus ventajas y sus desventajas, sus fortalezas y sus debilidades, y en ese contexto también desarrollar la capacidad de dominarlas, ocultarlas y sacar provecho de ellas. Además señala también que es importante lograr conocer bien al enemigo en la misma medida para tener una idea clara de cómo vencerlo. El desconocimiento de uno de estos aspectos supone dejar a la suerte el resultado de cada batalla. Otra idea fuerza extraída de Sun Tzu, El arte de la guerra, dice que cuando las órdenes son justas, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. En esta sentencia, Sun Tzu habla de la importancia del liderazgo para la victoria. Un liderazgo basado en la justicia permite que el general se gane la confianza de sus soldados y tenga su voluntad y su buena fe para conducirlos. Un liderazgo contrario a la justicia solo ocasionaría rebeldía, desconfianza y falta de disciplina, lo cual es sumamente perjudicial en el orden militar cuando se afronta una batalla. Los buenos guerreros hacen que los demás vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su campo. Esta frase refiere varios factores fundamentales en relación con el posicionamiento estratégico en el campo de batalla. En primer lugar, alude a la importancia de mantener una posición ventajosa cuando se ha conquistado. En segundo lugar, de esta afirmación se infiere otro aspecto clave en la guerra: ahorrar energías y evitar el cansancio mientras que logras que tu enemigo gaste sus energías desplazándose y vaya también agotando sus fuerzas. Finalmente, queremos recoger una última idea fuerza del libro El arte de la guerra, escrito por el maestro Sun Tzu, misma que dice lo siguiente: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. La batalla debe ser consecuencia de la organización y la estrategia. Quienes carecen de este tipo de planificación están condenados a la derrota. Es una frase que habla pues de la importancia de los cálculos estratégicos en la guerra y de los grandes peligros de la impulsividad. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, cuando uno lee el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, definitivamente puede extraer conocimientos que le van a aportar en el día a día de su ejercicio, primero de emprendedor, posteriormente en su ejercicio de empresario y de forma transversal en su ejercicio permanente de líder y sobre todo de líder innovador. Miren que muchas veces nosotros creemos tener la razón, pero lamentablemente hace más de 2500 años se planteó esta filosofía que lo que dice es que no hay mejor defensa que un buen ataque y no hay mejor forma de ganar la guerra que sin proceder a participar en la guerra, es decir, ganar una guerra solo con estrategia y dejar que las cosas ocurran naturalmente en nuestro beneficio. Ocurre que muchas veces los emprendedores nos vemos cegados ante la creencia absoluta de que nuestro emprendimiento es básicamente lo que el mercado requiere y que con el simple hecho de presentarnos ante la sociedad vamos a ser exitosos, pero Sun Tzu nos recuerda permanentemente que la estrategia es esencial, sobre todo si queremos tener éxito, es decir, vencer en esta guerra. Y en calidad de emprendedores somos líderes, somos como los generales a los cuales se refiere Sun Tzu en su libro. Somos como los generales que debemos tener clarísimo el ejercicio de liderazgo y tenemos también que ver la forma de atenuar al máximo el impacto negativo que la guerra
en este caso, que el ejercicio comercial pueda efectuar a nuestro emprendimiento, ¿ok? Un pensamiento que es recurrente en el libro El arte de la guerra es que la guerra se basa en el engaño, ¿ok? Luchar y vencer en todas tus batallas no es la excelencia suprema. La excelencia suprema consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Y nuevamente nosotros, cada uno de estos conocimientos, cada una de estas frases, podemos traducirla en el lenguaje empresarial, en el lenguaje del emprendimiento, en el lenguaje de la innovación. Y definitivamente, de forma contundente, podemos clarificar muchos de los pensamientos que nosotros tenemos, que por el simple hecho de tenerlos pensamos que son el camino más adecuado y que muchas veces confundimos. Entonces el arte de la guerra finalmente se resume en lo siguiente. Si conoces bien al enemigo y te conoces bien a ti mismo, ¿sí? Si conoces bien al enemigo y te conoces bien a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de 100 batallas, ¿ok? Si te conoces bien a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que alcances sufrirás también una derrota. Y si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Es esencial entonces, queridos emprendedores, ¿sí? La planificación, la estrategia, el estudio de mercado. Hacer un buen planning previo a la implementación de cualquiera de nuestras ideas de negocio para poder nosotros, de una manera científica, académica, probada desde la perspectiva técnica, atenuar el impacto negativo que podría llegar a tener el ejercicio de la improvisación en nuestro devenir empresarial. El error no es emprender, el error es improvisar. Entonces, para lograr combatir a la improvisación, debemos hacer uso excesivo y exhaustivo de la planificación. Y si es planificación estratégica, muchísimo mejor. Debemos conocer a nuestro mercado, debemos conocer a nuestra competencia, debemos conocer, por supuesto, nuestra cadena de valor, entender nuestros potenciales de integración, ya sea hacia adelante, ya sea hacia atrás, ya sea horizontalmente, y finalmente tener claro nuestro objetivo. Y nunca se olviden, queridos emprendedores, que lo que nos debe mover a nosotros es el propósito que nos lleva cada día a trabajar por hacer realidad nuestros objetivos y hacer realidad todos y cada uno de nuestros sueños. Miren que Maquiavelo, ¿sí?, emuló mucho del pensamiento de Sun Tzu, ¿ok? Mao Zedong emuló mucho del pensamiento de Sun Tzu. Y para un ejemplo más de trascendental importancia, Napoleón Bonaparte fundamentó su estrategia bélica en el pensamiento de Sun Tzu. Es decir, el pensamiento de Sun Tzu es un pensamiento para todos los tiempos y para todos los campos en los cuales se requiera que la estrategia sea la herramienta que nos lleve a tener éxito. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo de su podcast Solo para Emprendedores. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la mitad del mundo, desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, les agradezco de todo corazón por haberse tomado estos 30 minutos para escuchar el resumen y el análisis del libro El arte de la guerra escrito por Sun Tzu. No olviden visitar mis redes sociales. En todas me encuentro como @FernandoDalgo. También les invito a visitar mi página web www.fernandodalgo.com. Próximamente estaremos lanzando la página web de Solo para Emprendedores, que tendrá como dirección web www.soloparaemprendedores.com. Esta decretamos que será la plataforma definitiva para aportar con el desarrollo y la consolidación de los grandes emprendedores de América Latina. No se olviden que, como decía McLellan, necesitamos por lo menos que en la región, que en nuestro país, que en nuestra sociedad existan un 2% de emprendedores para poder garantizar un futuro digno a nuestros hijos. Entonces, emprendedores y emprendedoras, el desafío se encuentra justamente ahí, en consolidar este 2% que hará que América Latina y el mundo se transformen
en el ícono mundial del desarrollo empresarial. Para mí ha sido un placer acompañarlos a lo largo de este programa. Mi nombre es Fernando Dalgo y no se olviden que este es un podcast dedicado solamente para emprendedores.